Muy buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a Marcha de Gigantes. A Marcha de Gigantes. Qué complicado va a ser decir Marcha de Gigantes durante toda la mañana. No es Doblan las Campanas. No es Doblan las Campanas. No es un viernes 2.0. No es lunes. No. No es martes. sábado. Es sábado. No solo es sábado, sino que es sábado 14 de diciembre, es decir, es el último programa de Marcha de Gigantes, también conocido como Doblan los Gigantes. Doblan los Gigantes. Ahí tenemos el nuevo logo de este programa que empieza a colonizar esta caminata de hombres gigantes. Cuídense porque con Mati se despistan un poco. Y de lunes a domingo nos tienen. Y le sacamos el programa. ¿Cómo sería un programa de domingo? Hola. ¿Duermen las campanas? ¿Duermen las campanas? No suenan las campanas. Miran anime toda la tarde. Ese es el programa de domingo. Domingo. Del otro lado, igualmente, se sostiene, obviamente, en la producción More Lopardo y Malemanes en los controles. Le mandamos un saludo a Nico y Mir, que no pueden estar en el día de hoy, están de viaje. Ya lo sabíamos, y es por eso que con Mati Marchi dijimos, ¿cómo no vamos a cerrar este añazo de Marcha de Gigantes? Uy, no estudié. Temporada número 11. Nico Sanpedro. Programa número 40 del año. Y el programa número Feliz de 40. Feliz de 40. Somos ya toda una cuarentona. Y vamos a... No sé qué programa del recorrido de todas las temporadas del año. Ya se lo pregunté al jefe. Pero bueno, Nicolás Sanpedro, si anda por el otro lado, nos sabrá decir en el chat de YouTube, que ustedes pueden comentar ahí. Y Téngannos paciencia. Téngannos paciencia porque... No es lo mismo. No es lo mismo. No, esto no es Doblan las Campanas. Va a ser un programa con muy contundentes y muchos análisis de lo que fue este año a lo largo y a lo ancho del mundo. Vamos a tener la editorial de Nico Sanpedro en la segunda hora. Obviamente vamos a tener de todo para que... Si todo nos sale bien, nosotros hablaremos poco y escucharemos más análisis del mundo. Si todo nos sale bien. Sí, esa es un poco la idea hoy, escuchar más que hablar, porque bien saben ustedes que, no somos los principales analistas internacionales del multimedio Trinchera. No nos bajemos el precio. No, obvio, dije no somos los principales analistas internacionales. Bien. Y es por eso que... al igual que ustedes, queremos repasar qué fue este año, que fue caótico, lo hemos escuchado acá Nico Sanpedro varias veces decir, estuvimos a un clic o a un botón de que explote el mundo, estuvimos a 3 segundos, a 20. Entonces fue un año de guerras, fue un año también de conflicto, fue un año en el que en la Argentina la agenda internacional tuvo un lugar preponderante a raíz de dichos y actuaciones del presidente Javier Milei, que por ejemplo ahora está en Italia. El mundo como tal, la política internacional... está teniendo bastante peso. Entonces, queremos repasar un poco qué fue lo que pasó a lo largo de este año y hacerlo junto a ustedes, que se queden del otro lado, que hoy vamos a tener un montón de sorpresas. Si no me equivoco, tenemos hasta un sorteo. Sí, como todos los sábados, tenemos ya el último sorteo del año acá en Marcha de Gigantes. Que no es ni más ni menos que un sándwich con bebida de Es un Montón Morphy vegano. Así que quienes se suscriban a www.revistatrinchera.com/comunidad, encima de recibir todos los análisis que vamos a hacer en el día de hoy, pueden llegar a ganarse un sándwich más una bebida de Es un Montón. Imagínate si ayer estuviste en el vivo, escuchaste la rifa, te ganaste un premio y hoy te ganas otro, una locura. Acá no paramos de regalar, de sortear. Puro amor. Puro amor a todo aquel que amor da, ¿no? Porque www.revistatrinchera.com/comunidad es la forma en que ustedes nos dan amor a nosotros en forma de bill dinero y nosotros se lo retribuimos con descuentos en locales de La Plata y Misiones, sorteos también en muchos locales y expandiendo esta trinchera porque queremos llegar a otros rincones de nuestra patria, así que ustedes también del otro lado pueden ser protagonistas de esa expansión. Totalmente. Como decíamos entonces, se viene un programa cargadísimo con toda la información. Tenemos preguntas para la gente y también para nosotros. Tenemos consigna. Consigna, preguntas. Yo vi muchos que ya respondieron en el Instagram. Tenemos primero doble consigna, vamos a traer una que se me ocurrió ahora. Primero, el momento favorito. Una no autorizada, pero momento favorito del año, un poco también, en términos geopolíticos. ¿Cuál fue el destacable para ustedes? Acá esta no me la esperaba. Ese movimiento y también... Yo tengo uno. Ahora lo dirás. También la otra, que ayer la soltamos en las redes de Marcha de Gigantes. Siempre cuando Marcha de Gigantes no está, ya sea un domingo o durante un verano, pasan cosas en el mundo. Pasan cosas. Se incendia algo, explota se desata alguna guerra. ¿Qué fue el verano pasado? El verano pasado tuvimos
¿El inicio de la guerra Rusia-Ucrania o no? No, la escalada, me parece. El anterior verano fue el intento de golpe de Estado de Brasil, por ejemplo. Un verano también, un 6 de enero, fue el intento de toma de Capitolio en Estados Unidos. Claro. Siempre o sea, pasan cosas. Pasan cosas del... El bombardeo en Beirut también fue durante el verano. Nos irán recordando ahí en el chat. Pero siempre suceden cosas y con estos movimientos recordemos que ahora lo vamos a hablar en profundidad durante el programa, seguramente con quien tengamos conversaciones, pero por ejemplo el 20 de enero asume Trump este verano. Entonces algo va a pasar, ya se avisora cositas que hemos estado hablando para que vayan a escuchar el chat del gabinete que se va conformando del Trump, está el recorte ahí en YouTube, pero bueno, ya el otro día Trump le dijeron... la guerra, que Israel se calme, por ejemplo, le pidió a Netanyahu. Entonces, cosas van a pasar, entonces tiren ahí en las redes o en el chat de YouTube qué piensan que va a suceder el verano. Para mí, sí. Trump asume y le pone fin a la guerra Rusia-Ucrania. Para mí antes. Ya asume con la guerra finalizada. Pero es muy ya. Tenés un mes para terminarla. Sí. No sé, pero para mí volvemos a Marcha de Gigantes y Trump, por lo menos Trump, después veremos si terminó la guerra, por lo menos Trump le quita el apoyo a Ucrania, que es quien, digamos, Estados Unidos y la OTAN es quienes están sosteniendo esa cruzada, ¿no? No vamos a creer que es Volodymyr Zelensky, claro, el que está sosteniendo una guerra contra Rusia. Así que yo la veo por ahí. Y tengo mi momento favorito. Sí. Del año. Y es muy reciente. Para mí, volviendo a la otra, antes de ir a tu momento favorito, el Sahel van a suceder cosas en el África durante el verano que tenemos que poner el ojo. En el Sahel recordemos que hay está sucediendo, digamos, todo... la sumatoria de revoluciones, sí. De carácter nacionalista, donde se empiezan a emancipar de Francia, ya sea teniendo sus ejércitos en su territorio, como la dependencia de las monedas. Y mi favorito del año, o no sé si favorito, pero por lo menos sorpresivo, que no me esperaba, fue lo que sucedió el otro día con el asesinato de Luigi Mangione. Tengo una nota para recomendar. Al CEO de la aseguradora America United Healthcare, Brian Thompson. Lo mató y me imagino que varios deben saberlo, lo que sucedió, lo mató y dejó un manifiesto, básicamente hablando del margen político, ¿no? De su acción, más allá de que algunos en los medios más que nada lo intentaron instalar como un loquito suelto, como siempre. Él hace un manifiesto de por qué hacía ese ajusticiamiento, si le queremos llamar, y a mí lo que más me sorprendió fue el apoyo de la gente. Yo no sé si es porque es lindo, dicen algunos, yo creo que dice Morena, sí es lindo. Psycho pero Killer. Hay que ver si es solo por eso. Yo creo que hay ahí un fervor, un malestar muy generalizado con respecto a aquellas empresas que prestan servicios de forma deficiente y que quizás en la Argentina todo apunta al Estado, pero que de a poquito se va viendo. Y bueno, este tipo agarró y lo mató. A este muchacho Brian Thompson, y me pareció sorpresivo, no me la esperaba, porque hace mucho que no veíamos quizás un acto así de lo que siempre hablamos, ¿no? De que los ricos tengan un poquito de miedo, ¿viste? Como que bien. Que tuvimos, también en campaña el intento de asesinato a Trump, con toda esa espectacularización y esa gran foto también. En términos simbólicos me parece un buen momento del año. Fue fuerte. Esa oreja sangrante y ese puño arriba, me parece una buena foto, en términos también como capturar que es muy bueno, y lo hablamos poco en Marcha de Gente, puede ser un desafío para el año que viene, es fotoperiodismo internacional, puede ser un eje. Me parece interesante porque siempre recorre el mundo de la fotografía, pero hay que comenzar este programa, Delfina Benese. Déjennos ahí en el chat de YouTube, sus momentos favoritos del año, lo que esperan. Nos mandan un audio al 221-314-6881. Así es. Pero bueno, le damos inicio a este programa que viene con de todo. Quédense del otro lado, súmense, gracias por estar. Le mandamos un gran saludo a Nico y Miranda, que espero que nos estén escuchando del otro lado. Siendo las 10:13, vamos con música y damos comienzo a esta marcha de gigantes. Porque yo soy... Continuamos y ahora sí, nos vamos a meter de lleno en los análisis de este último programa de Marcha de Gigantes. Les recordamos que pueden participar diciendo cuál fue su momento favorito de la política internacional de este año o qué piensan que puede pasar en este veranito que vamos a estar ausentes, por lo menos de la programación de Radio Trinchera, por 2 meses. Y vamos a arrancar con
el gigante, el gigante asiático, porque, bueno, no se puede analizar la política mundial, en este caso la geopolítica, sin tener en cuenta, bueno, el crecimiento de China, pero no solo de China, sino en los movimientos que está teniendo por articular o por comandar una articulación con los países del sur global, como hemos charlado mucho a lo largo de este año, que tiene que ver con los BRICS. Así que vamos a conversar con ella, que, bueno, ya hemos tenido otras oportunidades porque es una analista política peruana que reside en China y que, bueno, nos ha dado grandes análisis. Estamos hablando de María Fe Celi, que ya está en comunicación con nosotros. Buenos días, María Fe. Te saludamos Matías y Delfinas de este lado. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches acá. Claro, buenas noches. Allá en Shanghái, ¿no? Sí, sí, sí. María Fe, bueno, primero gracias, obviamente, por el tiempo y empezar este análisis preguntándote por tus análisis, tus reflexiones sobre cómo ha estado China, cómo ves, cómo analizás el rol que ha ocupado China en este 2024, que ha sido, bueno, bastante turbulento y que, bueno, no ha dejado de ser un actor protagónico en la agenda internacional. A ver, yo creo que los chinos en realidad no han cambiado mucho en los últimos años, ¿no? La política exterior china da un giro, especialmente en el 2013 con el lanzamiento de la Franja y la Ruta, y en cierto modo siempre se han mantenido en lo mismo, ¿no? Y este concepto que ellos están empujando, que es el tema de la comunidad con futuro compartido para la humanidad, ¿no? Y digamos, la Franja y la Ruta es como que la puesta en marcha, digamos, de ese concepto, de este nuevo concepto de mundo, ¿no? De cómo deberían ser las relaciones entre los países, ¿no? Entonces, creo que lo llamativo sería que a pesar de todo lo que ha pasado, China se mantiene firme, ¿no? Ha sido un año, diría yo, en el que han cosechado éxitos diplomáticos, por ejemplo, con los países africanos que hicieron el FOCAC, que es el Foro de Cooperación China-África, o África-China, ya se me fue, que fue el primero que se hizo después de la presencial y que fue un éxito. Vinieron representantes de todos los países africanos, o sea, de 53 países, porque solamente hay un país que no reconoce a la República Popular. Se elevaron las relaciones diplomáticas, se establecieron... se llevó las relaciones tanto a nivel bilateral con cada país como a nivel, digámoslo, continental, se llevó a un nuevo nivel, ¿no? Después, la relación con Rusia está más fuerte que nunca. Este año fue la visita de Putin a China, que dio mucho de qué hablar. Después ha sido lo de los BRICS y de ahí hizo su gira por Sudamérica, que ha sido la primera vez en 8 años que ha estado en Sudamérica. Y que, bueno, fue en el contexto de la PEC y de la reunión del G20, pero, digamos, lo que quedó por debajo, porque todo se concentró, los titulares se concentraron en ambos eventos, pero lo que quedó por debajo y que para mí es lo más importante es, lo primero, la inauguración del puerto de Chancay, que esa es la entrada... va a ser la entrada de Sudamérica a toda la articulación mundial de la Franja y la Ruta, y que ha pasado un poco desapercibido, salvo en el Perú, obviamente, y luego la visita de Estado que hace a Brasilia y que eleva las relaciones con Brasil también, de nuevo, digamos, están en el mejor momento, y que además tiene que ver porque el puerto de Chancay es parte de un corredor más de la Franja y la Ruta que va a conectar
los dos lados del continente de Sudamérica, ¿no? Entonces, se está trabajando en eso, ¿no? María Fe, ahí preguntarte, para hacer doble clic en Latinoamérica, ¿no? Porque, bien decías, ha profundizado las relaciones diplomáticas China durante este año y viene no solamente este año, de esta última década, podríamos decir. Y en Latinoamérica es el puntapié más que tiene China de esa vinculación y sobre todo en términos de competencia con la relación con Estados Unidos de nuestra América, ¿no? Y todo el tiempo se están viendo. ¿Cómo ven en ese sentido también de cara al año que viene o también de cara ahora a la asunción de Trump, la profundización de esa relación de China con América Latina, teniendo en cuenta esto bien que decís del puerto en el Perú, que es pisar fuerte en la región? Yo en eso estoy un poco pesimista, debo decirlo, en el sentido de que, como ya se ha visto, por ejemplo, en Pakistán, en Bangladesh, que hubo, digamos, golpes de estados blandos, uso de lawfare, una revolución de color en Bangladesh, y que eran puntos neurálgicos de la franja y la ruta. Yo sospecho y me temo que vamos a ver mucha más inestabilidad en la región. Y de todos los países por los que va a entrar, digamos, el más políticamente inestable es el Perú. Entonces, pero el que está posicionado geográficamente en el lugar perfecto para, digamos, para los planes de interconexión, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de Trump en realidad va a ser, tal vez va a haber un descanso, entre comillas, digamos, a las guerras calientes, a lo militar, pero va a haber, sí es clarísimo que se va a ir con todo en una guerra económica contra China y todas las consecuencias que eso va a tener en países dependientes, sobre todo de las cadenas de producción internacional, y que digamos van a alterar, o sea, yo creo que se vienen muchos años de crisis económica y quienes vamos a pagar más somos los que dependemos más, los que dependemos más de las cadenas internacionales. No estoy segura en el caso de Argentina, pero el caso de Perú es totalmente endeble, por así decirlo, en la economía, ¿no? En este sentido, María Fede, de estas cruzadas que se pueden dar, que quizás no siempre son guerras típicas, ¿no? Hubo como una invitación permanente, ¿no?, a China a sumarse a conflictos bélicos, ¿no? Digo, a lo largo del mundo, quizás no de forma explícita, pero sí que fue un actor que se mantuvo bastante al margen, quizás de el combate más directo que se estaba viendo entre la OTAN y Rusia, ¿no?, entre Estados Unidos, más que nada, digo, en Ucrania y en otros países de Oriente Medio. ¿Cómo ves ese rol de China, digamos, si se quiere, quedando por fuera de la contienda más bélica directa de lo que está pasando en el mundo? Bueno, pero esa siempre ha sido su posición. Ellos, para los chinos, el tema de no interferencia, la no intervención en asuntos externos es casi sagrado, ¿no? Y no es... Y ellos además tienen esta política, sobre todo desde el 20º Congreso del Partido Comunista, que ya empiezan a lanzar con más fuerza esta idea de la comunidad con futuro compartido. Se dan cuenta de que no va a ser posible hacerlo, digamos, en un mundo en guerra. Entonces, desde hace unos años han empezado una diplomacia por la paz. Entonces, ¿cómo se ha visto esto? Por ejemplo, en sus negociaciones y sus propuestas entre Rusia y Ucrania, el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. Eso es lo que ellos van a hacer, porque tampoco hay que olvidar que China también tiene su frente en el este de Asia, ¿no? Está rodeado de bases militares. Tiene el tema de Taiwán, que su territorio todavía no está unificado, y además, y se ve, o sea, que probablemente en Estados Unidos vean que Taiwán no va a ser posible. Lo que quieran intentar es encender la llama por la península coreana.
Ajá. Entonces, yo tengo la sospecha que lo que pasó hace poco en Corea del Sur fue un intento de, digamos, de encender la llama de la guerra en la península coreana, Ajá. porque además Xi Jinping se lo dijo a Biden en la reunión en Lima, no lo vamos a permitir. ¿Y por qué? Porque Norcorea es el único país con el que China tiene una alianza militar. Si entran en guerra, China va a tener que involucrarse. Entonces es otro punto neurálgico. En el momento que China se distrae en cualquier otro conflicto, le encienden algo por el este, ¿no? Entonces, tampoco es que esté así, que no esté en guerra, digamos, caliente, no significa que no hay una tensión constante, ¿no? Pero, y en su vinculación con la guerra también, porque hemos tenido, por ejemplo, este año las vistas de involucrarse discursivamente, por ejemplo, con el conflicto Israel-Palestino y pedir un cese de paz e intentar generar instancias. China viene siempre construyendo en relación con la guerra, por lo menos en este último tiempo, siempre más del torno discursivo y no del término de pasar a la acción. ¿Ves posibilidad de que en algún momento ese límite se cruce para el país y pase a la acción y que deje de ser más de posicionarse discursivamente? Yo no diría que fue solo un tema discursivo, Bien. digamos. Ellos están empujando a nivel diplomático en el Consejo de Seguridad, han juntado a las 14 facciones palestinas a llegar a un acuerdo, porque lo primero es, quieren un país, lo primero es que tienen que estar unidos. O sea, no, ¿qué clase de país van a construir si están partidos en 1000 pedazos? Y juntaron a las 14 facciones bajo un acuerdo. Entonces yo no diría que eso es discursivo, ¿no? Y lo segundo es el desarrollo militar de China es totalmente defensivo. Ellos no se van a meter, pueden dar apoyo en temas de telecomunicaciones, por ahí se da venta de armas, pero su desarrollo militar es para defender su territorio, no les interesa, no quieren, es un riesgo para ellos. Cuando me invitaron la vez pasada, creo que comenté el tema de, o sea, la obsesión del gobierno chino es construir una sociedad socialista moderna que dé una serie un bienestar a 1.400 millones de personas. Entonces, ellos no se pueden meter en una guerra. Claro. Y su razón, o sea, el gobierno se sostiene porque le han brindado a los chinos el mayor desarrollo en sus 5.000 años de historia. Y mientras sigan haciendo eso, ahí se van a quedar. Entonces no se pueden distraer en otras cosas. Ya que un día China esté completa, unida, que no se haya partido, ya es un gran logro, ¿no? Entonces, su accionar va por otro lado. Ahora, si la guerra llega a su puerta, ahí probablemente vaya a cambiar, ¿no? la situación. María Fe, y ahora sí metiéndonos quizás mucho más en esto que nombrabas al principio, ¿no? Que tiene que ver con la expansión, si se quiere, o la presencia, ¿no? China en América Latina, en África y todo lo que tiene que ver con la ruta de la seda y los proyectos que viene llevando a cabo, el puerto y demás. ¿Cómo ves para este año que se viene, para este 2025, la lucha por justamente este multipolarismo, ¿no? Que empuja China a través del BRICS y a través de otros proyectos de articulación con otros países del sur global, en el marco, como decíamos y señalábamos un ratito, de la asunción de Trump, que quizás es uno de los principales, ¿no? En lanzar un combate contra China o ponerla por lo menos como el principal enemigo. ¿Cómo ves que creció o cómo viste la construcción del multipolarismo en este 2024 y qué proyecciones crees que puede haber para el año siguiente? Bueno, lo que pasa con Trump es tan impredecible, pero si seguimos con lo que está diciendo hasta ahora, yo lo que creo es que lo único que va a hacer es acelerar, diré, el proceso de desdolarización de la economía mundial, ¿no? Yo creo que Trump todavía no se entera que ya estamos en otro mundo. Todavía muchos en Estados Unidos están pensando que quieren hacer un remake de lo que hicieron en el 71, cuando se acercaron a China y dividieron de la Unión Soviética. Y uno escucha lo que dicen la gente que entra al gobierno y dice, todavía no se dan cuenta en qué mundo están viviendo hoy, ¿no? Yo no veo tan... Lo que veo es que al final
Trump va a terminar, o sea, si sigue así, va a terminar aislando más y en el aislando a Estados Unidos más, y en el proceso también se va a llevar va a crear mucha inestabilidad, por ejemplo, en la región, en América Latina, ¿no? No quieres estar de mi lado, entonces me bajo el gobierno. El tema para Estados Unidos, lo difícil es que en la gran mayoría de países las élites económicas están totalmente alineadas con que quieren hacer negocios con China. O sea, creo que eso es en todos nuestros países. Entonces van a sacar a uno en la política, y creo que el caso de Perú fue muy importante, que entraron en un conflicto por el tema de la gestión del puerto, y después casi se van a la CIADE, que es este tribunal internacional, y después, bueno, Xi Jinping invitó o sea, lo que se decía mucho es que esto ha sido presión de Estados Unidos, porque fue un acto totalmente irracional en el sistema neoliberal peruano, ¿ya? Donde el mercado y los acuerdos no se tocan, así el resto de la población se muera de hambre. Entonces invitaron a Dina Boluarte a China, vinieron, negociaron, se la llevaron a pasear a Shenzhen, a que vea todas las maravillas, queremos llevarte esto acá, mira que si hacemos negocios, ya, se acabó. O sea, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, conforme, es igual, te pongo el ejemplo de Afganistán, o sea, al final los talibanes ganaron, le ganaron a los soviéticos, le ganaron a los estadounidenses. ¿Cuál ha sido la aproximación china? Es trabajar con ellos, o sea, en su desarrollo económico, y ya cuando se den cuenta de que para el desarrollo económico necesitan tener a las mujeres trabajando también, ya sus prácticas sociales van a cambiar, pero que la mentalidad china no es yo los voy a seguir bombardeando, ¿no? Y que siga siendo un paso de terroristas, ¿no? Y han cambiado totalmente el juego en el caso de Afganistán. Están invirtiendo, hay fábricas ahorita en Afganistán y todo, ¿no? Entonces, un poco lo que yo creo que va a pasar es eso, ¿no? O sea, se van a tumbar gobiernos, mucha inestabilidad política, y los chinos van a esperar, y después van a ir, van a conversar, y lo que ha pasado con Milei, o sea, lo que creo terminaron. Sí, son pacientes. Pacientes y poco rencorosos. Pacientes y poco... Feliz con los chinos para hacer negocios. Sí. O sea, María Fe, yo tengo una última pregunta. Con esto que decía me salía porque hablabas de Estados Unidos y China, de Trump no entendiendo este mundo, y con la cercanía que tiene Rusia a China y también el rol de los BRICS, ¿qué rol juega también en este futuro en alianza con China? Porque también Rusia en ese sentido, y Putin, tiene sus conversaciones obviamente con Estados Unidos, y ahora de cara también a querer finalizar una guerra, que es uno de los propósitos de Trump. ¿Cómo ves vos la relación Rusia-China en este mundo que se viene? Está más fuerte que nunca, y creo que los dos han entendido que nunca más deben estar separados, ¿no? O sea, sobre todo, digamos, tanto los chinos como los rusos comparten una frontera larguísima, y lo último que quieren es tener un montón de microestados independientes con gobiernos alineados con Washington, que toda la vida les van a hacer problemas, ¿no? Entonces yo creo que está más fuerte que nunca. Además, a partir de la visita se acordó plantear el año de la cultura Rusia-China del 2024 al 2025, que yo creo que va a ser, o sea, lo que se está trabajando no es solo un tema económico, político, sino también de acercamiento de pueblos, ¿no? Que ya se haga más normal. O sea, ahorita se ve, yo lo veo en Shanghái, la cantidad de rusos que están viniendo en masa a estudiar chino. Vas por la calle, vienen un montón de turistas, sé que hay más chinos que están yendo a Rusia de turismo, entonces empieza a ver eso, ¿no? Entonces, que va a construir, hay que pensar que
que o sea, la generación, las dos generaciones anteriores han crecido en el periodo de reforma y apertura, donde todo lo que era Estados Unidos era lindo, todo viva Occidente, viva, no sé, en ambos lados, y antes de eso, la generación antes de eso se crió durante la división sino-soviética. Entonces son dos pueblos que desconfían el uno del otro. Entonces la idea es acercarlos para que, más allá de quién esté en el poder, siempre hay una relación cercana entre hermanos, entre pueblos hermanos, ¿no? Uh-huh. María Fe, muchas gracias. Con Pakistán y con China, ¿no? O sea, hermanos de hierro, sí. Y yo, mejor amiga, cuando ella decía que era en Pakistán, yo veía a los chinos, Pakistán, no sé qué, una relación que va más allá del Estado. Yo creo que eso están intentando construir ahora, y ahí sí va a ser imposible romper. No. María Fe, muchas gracias por estos minutos con Trinchera. Sabemos que allá ya es bastante de noche, y agradecemos por ayudarnos a entender qué sucede en el mundo, y también acercarnos un poco más a China, ese país que parece tan lejano por el momento. Ay, gracias por la invitación, un gusto. Ahí pasaba María Fe Celi, analista política peruana que reside en China, para hacer este balance de este año en China, y también, bueno, de lo que se viene con el gigante asiático. Sí, un mundo muy convulsionado, que bueno, vemos que esta alianza China-Rusia, que era la última pregunta de Mati, bueno, nos va a traer bastante información para el año que viene, mientras crece obviamente algunos bloques como el BRICS, como bloques así, ¿no? Del mundo multipolar que va emergiendo, y un Trump que está muy pronto a asumir, y con una región latinoamericana, un África, digamos, un sur global que siente la tensión entre las ambas potencias, más que nada en el ámbito comercial, pero que para nosotros, o sea, eso es para ellos, ¿no? Para nosotros terminan siendo, pueden ser golpes de Estado, pueden ser golpes blandos, pueden ser guerras de cuarta generación, vamos a ver cómo lo vamos viendo, pero que la confrontación de Estados Unidos no era muy optimista. No, sí, pero bueno, decía es que es verdad, China espera, es paciente, es lo que... Sí, pero para Estados Unidos para no es menor la inauguración de este puerto en Perú, no es menor la presencia que está teniendo China acá, que está teniendo en los países del África, y Trump tiene como principal enemigo a China, lo dice él, ¿no? Sí. Y le importan quizás menos otros conflictos que Biden sí le estaba dando, no solo pelota, sino que le estaba dando financiamiento, armamento y demás. Veremos cómo decide Trump y su política internacional llevar a cabo esta disputa comercial contra China a lo largo del ancho del mundo, que nosotros vamos a ser testigos protagónicos. 10:39 de la mañana, música, y seguimos con Marcha de Gigantes. Qué rápido se pasa la primera hora de Marcha de Gigantes. Queda un montón igual. Recién vamos por una partecita del mundo así. Si ustedes agarran el mapa político del mundo, el mapa mundi o el globo terráqueo, van a ver que recién estamos hablando casi un cuarto del mundo, que es China. Sí, en términos poblacionales. En términos poblacionales. Pero falta muchísimo, y vamos a seguir haciéndolo hasta las 12 del mediodía. Sí. Mientras tanto, vamos a saludar a algunas personas que están en el chat. Dale marcha, dale marcha, decía Pedrito Jalid, acá desde Mar del esperando el último del año. Disfrutaban del logo, que ahora no está, lo vamos a poner hacia el final del programa, de Doblan los Gigantes. Yo confío en los intelectuales de Marcha de Gigantes, decía Sol. Bueno, gracias. Preguntaba si lo que vos querías recomendar era la nota de Juan Ruoco. Sí, así es. Recomendaba sobre Luigi Mangione. 421.com es la web de Juan Ruoco, donde ahí recomendaba una nota llamada Denis Defend the Post, Luigi Mangione y la autodeterminación radical. Ok. Está interesante. La recomiendo. Doblan los Gigantes. Decían por acá, es muy clara María Fe. Qué crack. Sí, la verdad que muy clara María Fe. Le mandamos un saludo a Nico Sampero y a Miranda, que ahora sí se van sumando al chat. Y ahora nos vamos a meter en un tema que aparecía recién en la entrevista con María Fe, porque es inevitable, y estamos hablando de la región nuestroamericana, que va a tener probablemente un rol, lo tuvo durante este año, y va a tener un rol central también el año que viene en el marco de la disputa geopolítica en este tablero que se está dando. Y cómo no, vamos a hablar con ella, que hemos hablado en otras oportunidades, la hemos tenido acá en Comunidad Ferroviaria, a Sol Martínez, investigadora de la UNLA y periodista del equipo de Nodal y CLAE. Sol, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Matías, te saludamos y te agradecemos por el tiempo. Hola Delfina, hola Matías, gracias a ustedes, ¿cómo están?
Muy bien, este año. estamos acá en este programa de Marcha Gigante, que es el último, y que queríamos un poco, bueno, poder repasar qué pasó y qué sucedió en nuestra región, que estuvo bastante convulsionada. No sé vos por dónde te gustaría arrancar este análisis, pero tuvo de todo. Tuvo elecciones no reconocidas, tuvo intentos de golpe de Estado, tuvo de todo. La verdad que de abajo al sur del Río Bravo, así que vos nos dirás mejor por dónde te parece que son los hechos centrales, ¿no?, de este año en América Latina. Bien has adelantado, tuvo de todo. Yo saben que voy a aprovechar el momento y hago como un chivo porque Sí. es muy difícil sintetizar en un ratito con ustedes y agradezco el espacio. Un trabajo de seguimiento de la coyuntura tan compleja que, bueno, se va a traducir en un informe anual de Nodal. Ya está traducido en un informe anual de Nodal, de muchas páginas, de mucha información, de mucho análisis. Así que, bueno, los invito ahí a la audiencia y las invito a ir a buscarlo después. La verdad es que ha sido un año de guerra total en la región, ¿no? Podría decirse. De algún modo que la disputa entre los dos grandes proyectos estratégicos que están tratando de posicionarse en la conducción de este tiempo geopolítico particular, uno, ese proyecto que es comandado por Occidente, Estados Unidos, y del otro lado el Oriente bajo la conducción de China, Eurasia bajo la conducción de China. Bueno, están operando en nuestra región. Y lo cierto es que desde las reuniones y los espacios, los bloques regionales con sus reuniones, hasta, bueno, la injerencia directa del Comando Sur en Latinoamérica, uno puede observar esa disputa abierta por nuestros recursos, digo, por supuesto, definir la forma de democracia que opera en nuestra región, pero además con algunas novedades, ¿no? Porque en este año particularmente la Argentina se posiciona y el gobierno de Javier Milei se posiciona como el laboratorio de la expresión más radicalizada de la derecha a nivel global, pero que en particular toma estas características en la región. Que lo venimos sufriendo, las y los argentinos, la desposesión total, la destrucción total del Estado, la fiesta financiera para unos pocos que son jugadores financieros y tecnológicos también, la represión como política de seguridad, y cuando digo la Argentina está siendo un laboratorio de todo esto, no porque sea una novedad, sino porque, bueno, particularmente tiene una fuerza, una violencia que se ha recrudecido para nuestro país y para la región. Porque si miramos a la región, la verdad es que encontramos esa forma de gobierno, este proyecto reaccionario, con distintos matices y con distinta virulencia, pero lo encontramos, ¿no? Ha sido un año de muchas elecciones donde se ha impuesto, en términos generales, la fracción de derecha, los proyectos de derecha, proyectos conservadores. Tuvimos El Salvador en febrero y acá hago como un puente con la elección venezolana de julio, porque tanto se habló, ¿no? Tanta opinión internacional, realmente tanto injerencismo desde todo el aparato mediático, político, institucional de la arquitectura global hubo en relación a las elecciones venezolanas, a los resultados, a cómo esos resultados se oficializaron, pero qué poco se dijo sobre las elecciones en El Salvador, que pusieron con el 85% de los votos, con un conteo que nadie pidió revisar, a Nayib Bukele, a pesar de que no era posible que fuera candidato. Sin embargo, Bukele hizo lo necesario para modificar, nombrar jueces, modificar la Constitución y finalmente tomarse una licencia que tampoco era constitucional, pero se habilitó toda una serie de maniobras desde el poder para el poder mismo, que lo puso allí con el 85% de los votos supuestamente, y nadie se preguntó qué tan democrático había sido ese proceso, ¿no? Y después sí, dentro de las reglas más o menos democráticas, liberales, hubo elecciones en Panamá, en República Dominicana, hubo elecciones
En Uruguay, en Puerto Rico, en México, bueno, y las elecciones venezolanas. Las dos buenas noticias para el campo popular son los resultados de México, sin ninguna duda, y el resultado en Uruguay en segunda vuelta, ¿no? Que también ha sido una muy grata sorpresa, y no tanto porque desde que el Frente Amplio dejó el gobierno, en estos 5 años de la calle Pou, se dedicó a un proceso de recuperar el debate con las bases, de recuperar la territorialidad, ¿no? Y de una profunda autocrítica política que, bueno, los llevó una vez más al gobierno. Sol, Diga. ahí hacer un poco de doble clic en México, en Sheinbaum, que también viene siendo también, porque tuvimos hace poco el G20, donde también tuvo gran protagonismo, ella y también México, y México viene siendo un protagonista en la región, con este proceso de las 4T, con esta avanzada, y también y en estos últimos meses sobre todo también, hasta poniéndose en contraposición con Estados Unidos. ¿Cómo ven el proceso mexicano en este presente y en este multipolaralismo también que viene en la región? México, con el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, después de décadas y décadas, empezó a mirar más hacia el sur que hacia el norte, ¿no? Con un posicionamiento de autodeterminación muy fuerte, de soberanía muy fuerte, digo, que abrió un escenario muy interesante para Latinoamérica y el Caribe, aunque, como podría decirse, un poco a destiempo de esa primera ola de gobiernos progresistas que pintaron la región hacia abajo, que pintaron Sudamérica, pero que, bueno, sin embargo, por el peso específico, político, cultural, económico de México, fue una buena noticia para la región ya hace 6 años. La apuesta del pueblo mexicano a profundizar en esa línea, por supuesto que habla muy bien del proceso de concientización, de politización de las y los mexicanos, pero que, sin embargo, digo, no niegan que México tiene las relaciones comerciales más importantes con Estados Unidos, digo, y eso se mantiene. Y sin embargo, digo, en ese interés económico, que además está abierto a las relaciones comerciales cada vez más avanzadas también con China, bueno, hay una posición de autodeterminación importante. Y eso me lleva a pensar en Jauretche. ¿Vieron cuando nos decía Jauretche, no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro? Bueno, la verdad es que Latinoamérica, en la disputa entre China y Estados Unidos, no puede seguir siendo perro, digamos, tiene que fortalecer su autodeterminación, su proyecto estratégico de unidad, la defensa de sus recursos, y un poco en esa línea es que se ve a México, que se ve la Cuarta Transformación con un programa de profundas reformas hacia el interior de su país. Digo que inició con la operacionalización de la reforma judicial, lo cual ha movido mucho la arquitectura política, los intereses más concentrados de México. Por supuesto que ha levantado resistencias y al mismo tiempo cuenta con el apoyo del pueblo mexicano, que fue y puso en el 60% de sus votos en la Cuarta Transformación y en este segundo piso que promete Claudia Sheinbaum, que además tiene una perspectiva feminista y popular muy interesante también, y bueno, que iremos viendo cómo puede avanzar en esas acciones, ¿no? En las medidas necesarias. Tiene la fortaleza también en el Parlamento. Por eso digo, medio en resumen, son buenas noticias para México, son buenas noticias para la región, y la misma Claudia ha dejado muy claro en relación a la asunción de Trump o en relación a otros conflictos que México tiene una política soberana, tiene la capacidad sobrada de negociar en condiciones favorables con cualquiera de los países, con cualquiera de las potencias o de los bloques, ¿no? Que intenten entrar en juego en ese territorio. En este sentido, Sol, hablando de un gigante como es México, también te llevo a otro que es Brasil, ¿no? Y que ha tenido y que quiere tener, digamos, el principal, si se quiere, protagonismo en encabezar lo que sea que pretenda, digamos, Lula encabezar en la región, sea una cuestión de integralidad. Bueno, vos nos dirás mejor, ¿qué crees que tiene Lula en la cabeza ahora, digo, con respecto a América Latina? ¿Cómo lo venís viendo? También en relación a un muy reciente acuerdo que después de
20 años intentándolo, salió entre Mercosur y la Unión Europea, y un acuerdo que, bueno, Lula tuvo un peso muy importante impulsándolo para que salga, aunque algunos veamos que sea en detrimento, digamos, de pensar una posible industrialización de nuestra región que nos ponga en mejores condiciones. ¿Cómo ves vos ese rol que está tomando Lula? Incluso, digo, poniéndolo en vinculación con lo que mencionabas hoy de las relaciones en Venezuela, de las elecciones en Venezuela, perdón. Digo, tuvo un rol por lo menos incómodo, tanto para los sectores populares como para los sectores más liberales. Nos incomodó Lula, sí, realmente. A todos un poco. Lula cumplió la promesa de campaña, ¿no? Que fue retomar ese liderazgo regional, no porque Bolsonaro no lo tuviera, sin embargo, bueno, en otra dirección, supuestamente, pero se trata de un Lula. El acuerdo con el Mercosur ya tiene tanto olor a rancio, ¿entendés? 25 años casi de negociaciones, se termina produciendo en el marco de una Europa medio devastada por la guerra en Ucrania, subordinada a los intereses norteamericanos. Parecería que va a seguir en la misma línea. Entonces, bueno, está perdiendo Europa. Finalmente, digo, termina accediendo al acuerdo con el Mercosur. Pero digo, hay otra serie de acciones dentro del programa de Lula que pueden tener más relevancia, que tiene que ver con el rol que cumple dentro de los BRICS, que por supuesto también está en tensión, ¿no? Y está en tensión porque recordemos cómo llega Lula al gobierno, recordemos esa amplia alianza que tiene que establecer con sectores que fueron su oposición y que están en el centro, y son sectores que además, digo, copan el poder judicial y que en este año tuvieron una victoria muy relevante en las elecciones regionales, en las elecciones de medio término, gobernaciones, municipios, que han pintado un mapa bastante oscuro para las fuerzas progresistas o las expresiones más de izquierda dentro de la alianza del lulismo, ¿no? Efectivamente, cuando se realizaron estas elecciones hace un par de meses, muchos analistas decían, bueno, pero no ha sido una victoria de la derecha. Y sí, probablemente no se puede decir, o sea, sin ninguna duda, no se puede decir que ha sido una victoria de la ultraderecha, pero ha sido una victoria rotunda de las expresiones del centro que hoy en el legislativo terminan jugando, terminan acordando y avanzando en un programa propuesto por el bolsonarismo, ¿no? Y que en las gobernaciones también tienen más líneas directas con el bolsonarismo que con el lulismo. Entonces Lula está en un momento de tensión. Nosotros entendemos que la tensión existe, que la disputa sobre su gobierno existe, digo que es una situación alarmante sobre él, pero la cuestión de la elección venezolana también nos lleva a hacernos la pregunta de por qué Lula no decide radicalizarse por izquierda y abonar al proyecto progresista en la región que está tan golpeado, y en lugar de eso, digamos, prioriza el equilibrio y el balance de sus relaciones con Estados Unidos, porque esperábamos otra cosa de Lula. También la esperábamos respecto de Petro y su posicionamiento sobre la elección venezolana. Son las tensiones de la geopolítica, sin ninguna duda. Ahora, la venida del medio y en este momento de disputa total, y bueno, termina favoreciendo a las fuerzas más conservadoras en la región, lo cual es... Y la llegada de Trump, ¿cómo crees que va a afectar? Digamos, ¿cómo se van a mover esas fichas? No solo digo en Brasil, sino en América Latina en general, esta asunción que se viene ahora. Recién hablábamos con una analista peruana que reside en China, en Shanghái, y nos decía que, bueno, ve un año bastante complicado para América Latina con, bueno, una cruzada bastante fuerte, ¿no? De entre China y Estados Unidos acá en la región, incluso con golpes de Estado y demás. ¿Cómo ves vos ese escenario en una pronta asunción, ¿no? del nuevo presidente de Estados Unidos? Malas noticias para nosotros ha sido la victoria de Trump, como lo hubiera sido la victoria de Kamala. Digamos, el imperialismo es imperialismo, por supuesto que tiene diferentes intereses tal vez particularizados en determinadas ramas productivas sobre otras, pero digo, nuestros recursos estratégicos
están siempre disputados por cualquiera de los dos. Estados Unidos es un gobierno guerrerista, aunque imperialista, injerencista, aunque palomas y halcones cambien la táctica. Bueno, son malas noticias. Ujú. Pero hay algo interesante para mirar, para la región y para el mundo, para comprender el mundo que atravesamos. Y es que el vicepresidente de Trump lo puso Silicon Valley. Trump fue a alguno de estos encuentros, reuniones, cenas, viste, de recaudación de fondos con Silicon Valley y le dijo, bueno, y mi fórmula, mi compañero va a ser tal, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, va a ser tal. Y Silicon Valley le respondió, no, ese no va a ser tu compañero de fórmula, va a ser Vance, ¿no? Y entonces ahí uno puede observar una alianza, digo, que es central en este tiempo. El republicanismo, que representa un sector de la economía, si se quiere, más retrasado en relación al globalismo norteamericano, que está personificado en los demócratas, o sea, todo el complejo militar, energético, farmacéutico que está detrás del Partido Republicano, ahora tiene una alianza con el sector financiero tecnológico más avanzado de Estados Unidos, que se disputa el mundo con China. O sea, allí hay un proyecto que tiene una fortaleza que le va a permitir avanzar sobre nuestra región, sobre todo con la venia de determinados gobiernos, bueno, que puede implicar un saqueo para Latinoamérica y el Caribe. Los intentos de golpe de Estado este año estuvieron a la orden del día. Petro denunció intento de golpe de Estado y está siendo perseguido mediante el Lawfare. Xiomara Castro denunció intento de golpe de Estado. Zúñiga se levantó en Bolivia en contra de Arce, una Bolivia que además está estallada por una interna feroz, contrarrevolucionaria, que la verdad se ha venido trabajando desde los sectores del poder, digo, desde ese golpe en 2019, pero que además ahora se suma, bueno, una persecución total buscando inhabilitar a Evo Morales. Pero también, digo, a esos intentos de golpe de Estado, como parte del soft power, del poder blando, la gira y el programa del Comando Sur para Latinoamérica y el Caribe también ha estado a la orden del día. Se han habilitado acuerdos para nuevas bases militares, están en discusión en algunos países como Ecuador, pero digo, la intención de más y más artillería, más y más presencia en nuestra región, que se suma a los acuerdos de donación de materiales bélicos, de formación de las Fuerzas Armadas Nacionales, y bueno, digo, se combinan, ¿no? Se combinan elementos de la estrategia que no hay que dejar de mirar porque, bueno, en la transición energética, en el cambio de fase del mundo, en la transición geopolítica, somos una región inmensamente rica en recursos, una vez más, estratégicos para quien pretende imponer las reglas globales. Totalmente. Sol, nos quedamos sin tiempo, es una lástima porque teníamos ganas de seguir conversando, pero lo vamos a poder hacer, imagino, en próximas oportunidades. Y déjanos, si querés, dicho de vuelta, dónde encontrar el informe que mencionabas de Nodal, dónde está el repaso de todo el año. Bueno, miren, hay 3 informes de Nodal. Escala internacional, el seguimiento de la geopolítica a nivel global, los principales hechos en los 5 continentes, la escala latinoamericana y caribeña y también la escala nacional. Tiene su informe, vamos a ir subiéndolos en estos días, el internacional ya está subido, es material de muchísimo análisis, de mucho trabajo, por lo tanto es un material para suscriptores, así que bueno, si se entran a la página de Nodal o a las redes, ahí muy fácilmente hay un caminito para suscribirse y para que puedan acceder a este material y a otros tantos que vamos a seguir produciendo en el 2025, porque vamos a poner a fondo, de la pata a fondo, en la producción de conocimiento estratégico para que nos sirva a las organizaciones, ¿no? Para que nos sirva a quienes queremos transformar la realidad, desde aquellos que ocupan lugares en los gobiernos hasta aquellos que militan el día al día en cualquiera de los lugares donde creen que es posible hacer política popular. Gracias, Sol, como siempre, por el tiempo y por el análisis.
No, gracias a ustedes. 1.000.000 de gracias. Un gran año el de Radio Trinchera. Espero que el año que viene sea tan bueno también. Felicitaciones por todo el trabajo, compañeras y compañeros. Muchas gracias, un saludo enorme, un abrazo a Sol Martínez, investigadora de la UNLA, periodista en Nodal, parte del equipo editorial. Bueno, pueden encontrar para quienes son suscriptores, pero bueno, está estos informes completísimos de Nodal sobre todo de la agenda de lo que fue el 2024, y ahí dejamos entonces la entrevista con el repaso, el análisis de lo que fue América Latina. No nos va a alcanzar el programa de hoy para todo lo que nos proponemos. No, imposible. Imposible, Así pero que bueno. dejaremos recomendaciones y lecturas para que continúen. 11:05, atrasadísimo, vamos con la tanda y regresamos con la segunda hora de Marcha de Gigantes. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera, un viaje distinto. Muy buenas, ¿cómo andan? A principios de año señalábamos que iba a ser un año muy interesante para analizar, dado que podían producirse hechos determinantes o como mínimo muy significativos para el devenir de la humanidad. El primer hito que se puede destacar es que más de la mitad de la población mundial estuvo llamada a votar. Más de 3.700 millones de personas en elecciones de 70 países que podían tener un impacto significativo en la geopolítica mundial, fundamentalmente las elecciones en Rusia, en Estados Unidos, en la India, en los países de la Unión Europea, en Venezuela, en México, entre muchos otros y otras que sucedieron. Repasemos algunos resultados. Trump volvió a ganar las elecciones en los Estados Unidos y aplastó el sueño de reelección demócrata y de los globalistas. Expresiones reaccionarias y o conservadoras ganaron las parlamentarias en la Unión Europea. Narendra Modi reeligió en la India. Vladimir Putin volvió a ser electo para guiar los destinos de Rusia con más del 87% de los votos. Y la Revolución Bolivariana de Venezuela y la Cuarta Transformación en México resultaron victoriosas con Maduro y Sheinbaum Pardo como conductores de esos procesos. Pero se dieron algunas particularidades. En Sri Lanka ganó un gobierno declarado abiertamente comunista que recientemente volvió a ganar elecciones parlamentarias y el nuevo gobierno consolidó su victoria. Los oficialismos en Francia y Alemania, las principales potencias del bloque europeo, vivieron reveses muy significativos que los tienen contra las cuerdas. En Gran Bretaña, los laboristas dieron una paliza a los conservadores y luego de 14 años volvieron al gobierno, aunque Starmer ya está cuestionado por las políticas implementadas en su corto periodo. En Irán, luego de la trágica muerte de Ibrahim Raisi, resultó electo el candidato llamado reformista, Masoud Pezeshkian. En países como Senegal o Chad, emblemas de un pasado colonial francés, ganaron o se consolidaron gobiernos anticoloniales que están en sintonía con las revoluciones del Sahel, esas de Mali, Níger y Burkina Faso. Y como no podía ser de otra manera, el cómico, devenido en presidente guerrerista y corrupto, Volodymyr Zelensky no convocó a elecciones, por lo que desde mayo usurpa el poder con el aval del llamado Occidente colectivo. Pero, siempre hay un pero, recientemente también se vivieron procesos de desestabilización de elecciones. Hablamos de los casos de Georgia, Moldavia, Rumania, por solo citar algunos. Parece que si los resultados no son los deseados por Occidente, todo está permitido, sobre todo si el país a desestabilizar no es de los considerados desarrollados. Algo parecido a lo sucedido en Bangladesh, ese país del que en Argentina se habló mucho durante el Mundial por su fanatismo por nuestra selección, pero del que casi nadie habló cuando derrocaron a su gobernante hace algunos meses. O al desconocimiento de los resultados en Venezuela por el mero hecho de que no cumplió, entre comillas, con los supuestos cánones de transparencia que ese Occidente colectivo o esa comunidad internacional impone como los correctos.
Sin ánimos de aburrirles, mencionamos algunos de los procesos electorales porque son parte de la vida institucional bajo las normas de la democracia burguesa y porque involucran a más de la mitad del planeta. La síntesis de esos procesos sería algo así como: si ganan los que yo quiero, le hace Estados Unidos, la OTAN, los que ellos quieren, son válidas, totalmente transparentes y un ejemplo para el mundo libre. Ahora, si ganan los que me caen mal o no son mis aliados, son dictaduras que hacen trampa para eternizarse en el poder y continuar oprimiendo a esos pobres pueblos que están siendo sometidos. Tal como lo venimos advirtiendo, vivimos en un mundo en guerra. Entre dos grandes bloques se podría decir que se están disputando lugares de poder. Por un lado, el llamado Occidente colectivo, o como les gusta autodenominarse, ese mundo libre o la comunidad internacional, que básicamente está compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón y algunos aliados más. Y en la vereda de enfrente, el denominado sur global o emergente, compuesto fundamentalmente por los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y sus socios, sean de Asia, de África, de nuestra América, de Oceanía o incluso de Europa. Si bien en cada caso hay matices, ese podría ser hoy el gran parteaguas a nivel global. Tal como lo afirma el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame, izquierda o derecha en este contexto son categorías de análisis caducas que no explican en su totalidad los procesos actuales. Por ejemplo, ¿qué tiene de izquierda el Chile de Boric en comparación con la Venezuela revolucionaria? Nada. ¿Rusia calificaría como de izquierda? Seguramente no encontraremos una respuesta, y eso es precisamente porque estos conceptos ya no alcanzan para explicar el mundo actual. Seguramente será materia de debate en algún futuro próximo, no es este el caso, pero sin lugar a dudas es una semilla necesaria si queremos dar un debate que se vuelve cada vez más necesario para tratar de interpretar el mundo. En este momento el mundo está en disputa, es el que hay que comprender desde ese lugar, desde ese mundo en disputa. Hay que comprender el genocidio en Gaza y las constantes agresiones del Líbano, Siria, Irak a manos del ente sionista, siempre respaldado por Estados Unidos, o la guerra en Ucrania entre la OTAN y Rusia. Esperemos que a estas alturas nadie crea que es solo un enfrentamiento entre primos. O el reciente incremento de las tensiones comerciales y diplomáticas entre la OTANistán, como dice Escobar, y China. Nada de todo ello se puede leer sin comprender la disputa global que existe. Y de igual manera que nada puede alejarse de ese prisma para analizar las tensiones en el Mercosur entre Milei y el resto de los presidentes, o las tensiones internas del Brasil de Lula, o el reciente intento de autogolpe en la República de Corea, o como se la llama cotidianamente la Corea del Sur. Decimos, el mundo está en guerra, pero no de la forma en la que nos imaginamos, con tanques, soldados y demás por doquier. Aunque en algunas regiones sí suceda esto. La guerra mutó. Hoy una corrida cambiaria es más poderosa que un misil, quizás. Las presiones diplomáticas, la circulación de noticias falsas, que en realidad es la mentira, y afirmar que algo es verdad. Presiones económicas y también militares. Hoy vivimos en una permanente guerra híbrida y los principales objetivos se han convertido los pueblos, la cabeza de los pueblos, las sociedades civiles de cada una de las naciones. Hoy, en lugar de llevar adelante una guerra convencional, quienes hacen las guerras son mercenarios, algo que también hemos venido analizando en reiteradas oportunidades. Lo vimos en el intento de invasión a Venezuela, en la guerra en Ucrania o incluso en el reciente derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad,
donde en menos de 10 días tomaron las principales ciudades del país los talibanes, o los yihadistas como se los conoce, o salafistas, wahabistas, muchas formas de denominar a mercenarios. Lo charlábamos la semana pasada con la especialista en Asia Occidental, Tamara Lali. Se afirma que antes de la avanzada yihadista ingresaron a la región de Idlib más de 500.000 de mercenarios provenientes de distintas partes del mundo, con la complicidad de Turquía. El mismo día que se firmó el acuerdo de alto al fuego entre el ente sionista y Hezbolá, se lanzó esta operación contra Siria. Israel ya venía bombardeando además durante varias semanas la frontera sirio-libanesa, destruyendo las vías de comunicación entre estos países, por ejemplo. ¿Quiénes celebraron la caída de Assad? Estados Unidos, Israel, los mandatarios europeos, mientras que Rusia, China y otros llamaron a resolver el conflicto de manera política. Hay mucho más para analizar, pero será motivo de otra oportunidad. Pero otros simplemente callaron, para no quedar pegados de ninguno de los dos lados. Siempre hay arrastrados que se aprovechan de la desgracia ajena. Pero en lo concreto, los que ayer demonizaban a Al-Qaeda, al Daesh o al Frente al-Nusra, hoy son los que hablan de rebeldes moderados en Siria, pero son lo mismo. Como decíamos, salafistas, takfiristas, yihadistas. Son distintas formas de llamar a mercenarios terroristas que, bajo el argumento de defender una religión como el Islam, del mundo supuestamente profano o del resto de las religiones, no tienen prurito en destruir patrimonios de la humanidad, acribillar a pueblos enteros o derrocar a gobiernos. Obviamente, con un buen financiamiento y entrenamiento de parte de Estados Unidos y la OTAN, o del ente sionista, o algunas de las monarquías del Golfo, o incluso el buen sujeto que se apellida Erdogan, que pretende recrear, o parece que pretende recrear, el viejo imperio otomano. Todo vale en el tablero de ajedrez mundial en el que estamos inmersos. Incluso la disputa interna de los Estados Unidos entre demócratas y republicanos globalistas y Trump y su grupo de selectas pirañas podría leerse de esta manera. No es otra cosa que una disputa por ver cómo se resuelven las contradicciones en su decadencia. Un país cada vez más endeudado, que vive de la renta de la guerra y de la deuda de los demás, que utiliza el dólar como arma y que pretende someter a todo el resto a sus designios. Para Biden, Harris y sus cómplices europeos, la salida es, o era, una guerra total contra Rusia, en territorio ucraniano y en territorio ruso, casi al punto de llevarnos a una escalada nuclear, mientras seguían timbeando y haciendo grandes negocios con las Big Tech, que son las tecnológicas, o las Big Pharma, que son las farmacéuticas. Por el otro lado, Trump y su tropa de energúmenos y multimillonarios seguramente quieran enfrentar a China por el control de la producción y el comercio, por eso la guerra comercial, y quieran enfrentarse más con Irán por el control de Asia Occidental. En definitiva, terminan siendo dos caras de la misma moneda que huele bastante similar. Es decir, ese contexto global desde el que hay que partir para analizar lo que sucede en todos nuestros países, dado que si no ponemos ese prisma para leerlo, seguramente no entenderemos muchas de las cosas que suceden o que se deciden. Y eso que no nos metimos a analizar la influencia de grupos financieros globalizados, como pueden ser los llamados fondos buitres o fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, State Street, que son los verdaderos dueños de la pelota en todo este lío. Fondos que tienen entre sus principales actores a figuras del sionismo, a grandes empresarios con una gran cuota de poder y de lobby en los Estados Unidos y en la Unión Europea,
que tienen mirada rapaz y saqueadora para con el resto de la humanidad y que solo ven negocios. Como verán, todo está vinculado con todo. El mundo está cambiando y al parecer, o al menos es lo que dicen los que saben, ni siquiera una guerra nuclear podría impedir que el mundo multipolar surja, multipolar, multinodal, termine de surgir. Lógicamente decimos esto porque ante una conflagración de características nucleares todo el mundo perdería. Pero bueno, nunca se sabe, sobre todo si consideramos el grado de locura que ha demostrado tener ese occidente colectivo globalista que ama la guerra más que cualquier otra cosa. Debemos prepararnos para esos cambios sabiendo que esa transición no va a ser amigable, no va a ser fácil, ni en el mediano ni en el corto plazo. Por último, si decíamos a inicios de este año que el 2024 iba a ser un año turbulento, prepárense para el 2025. Como ya lo hemos dicho, desde este momento hasta la asunción de Trump, de su segundo mandato, y en lo que pueda devenir a posteriori, pueden ser aún peor de lo que ya hemos vivido los hechos que nos toque atravesar. Serán tiempos violentos, desalentadores y dolorosos, y necesitaremos más que nunca de la organización popular, de la unidad y de la lucha. Porque como decía el Che, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Continuamos en el aire de Radio Trinchera, No, de los Marcha de gigantes, Gigantes, perdonen la equivocación. Le mandamos un saludo, a Nico San Pedro, y lo escuchaban y lo veían algunos en la editorial de este 14 de diciembre, la última del año, que repasaba un poco los principales sucesos y también lo turbulento que estuvo este 2024 para toda la agenda internacional y para las jugadas de la geopolítica. Muchas elecciones, un repaso un poco de lo que fueron algunos de los conflictos bélicos, de revoluciones, de rebeliones que hubo a lo largo y a lo ancho del mundo, que repasa entonces Nico San Pedro con esa editorial, la última del año, como todos los sábados. Lo escuchábamos, había mandado el audio, ahí le pusimos un video, por eso lo veían un poco en cámara lenta, pero lo importante es el análisis, ¿no? Y las palabras de Nico para entender un poco lo que pasó este año, en el 2024, en el mundo. Así es, y ahora para seguir haciendo análisis, balance y también entender qué ha pasado en el mundo este año y cómo intentar leer el año que viene, ya estamos en comunicación con Seba Salgado, periodista corresponsal de guerra y analista internacional, para meternos más en lo que es Medio Oriente, el conflicto Rusia-Ucrania, y poder comprender, cómo ha estado también este año bastante intenso en esta región y sobre todo con todos los movimientos que han ocurrido. Seba, buenos días, gracias por estos minutos con Trinchera. Acá te saludan Delphi y Mati. Hola Delphi y Mati, un gusto saludarlos. Seba, comenzar por esto un poco lo que decíamos. Este año, en términos de esta región, siempre tan candente, y en términos que la profundización de las guerras que han ocurrido, ¿cuál es tu balance de este año y cómo ves también de cara al año que viene? Bueno, ha sido un año de muchísima destrucción, ¿no? En todos los sentidos. Asia Occidental, como ustedes estaban diciendo, tal vez es la región del mundo que más nos ha impactado por la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino, que Occidente trata de hacer como que no estuviera pasando, esa realidad que nos impacta, que a nosotros desde el campo de la comunicación nos cuesta dimensionar, que han matado a más de 200 periodistas, y la estrategia de la censura en Palestina es la desaparición física de personas, al punto de llegar a utilizar misiles que cuestan millones de dólares, mover aviones caza para matar periodistas y a todos los que tengan alrededor. Es parte de lo que estamos viviendo, y creo que lo de la última semana, la caída del gobierno de Bashar al-Assad, creo que es un golpe muy muy fuerte, porque vuelve a quebrar la estructura de la resistencia. Y a mí eso es lo que más me ha dolido, porque me ha tocado estar trabajando en Siria en los últimos años, y hemos visto, ¿no?, la capacidad de resistencia de ese pueblo,
que nunca vivió una guerra civil, como intentan decir, sino que son intentos de desestabilización con estrategias iguales o un poco posteriores a lo que se conoce como la mal llamada Primavera Árabe, y que, bueno, en realidad son grupos terroristas financiados por Occidente, por eso los takfiríes, sean de Al-Qaeda, del Frente al-Nusra, de ISIS, de Daesh, de ahora Tariq al-Sham, son la misma gata pero revolcada, porque son creaciones occidentales y por eso nunca van a disparar en dirección de Tel Aviv, porque son su creación, son su Frankenstein, son sus socios. Y en ese sentido, la caída del gobierno de Bashar al-Assad, sabíamos que era algo que podía llegar a pasar, pero desde mi perspectiva, desde el análisis, yo te decía que me dolió mucho esta especie de ruptura de la resistencia, porque hemos visto a facciones de la resistencia palestina, ¿sí?, celebrar la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, lo que es un triunfo israelí, que no tardaron ni 2 horas en darle continuidad a la ocupación de los altos del Golán, en bombardear no solamente todas las posiciones militares de la República Árabe Siria, sino toda la infraestructura para que Siria no pueda volver a resurgir, es a las claras un triunfo occidental, pero sobre todo israelí. Fue saludado por parte de la resistencia palestina. Entendemos los orígenes de eso, pero evidentemente es nuevamente un asedio occidental contra Oriente Medio. Seba, en este sentido, justamente, ¿cuál crees que es o qué ha pasado este año para terminar, ¿no?, en este momento en el cual se celebra de esta forma, o sea, este quiebre tan profundo entre lo que antes era quizás para algunos, para Occidente, el eje del mal, ¿no?, y para otros es el eje de la resistencia? O digo, ¿qué crees que pasó este año para que suceda esto? Y si crees que hay una forma de recomposición en lo que queda, o realmente estamos hacia un camino de una profundización sin más de una espiral, digamos. Yo creo que lo más destacable es ver, porque en el 2023, acuérdense que fueron pocos meses, ¿no?, como hacer un balance de año, entre el 7 de octubre y el fin de año del 2023, en lo que fue este intento de la resistencia palestina de salir fuera de esa cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza, o ese coto de caza humano. Y la respuesta israelí no se hizo esperar, pero bueno, tal vez faltaba que la articulación de instituciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos trabajara, pero ahora ya pasó un año y el genocidio aumentó. Y no hay una respuesta de ningún aspecto, ni desde las Naciones Unidas, ni desde ningún gobierno que tenga la posibilidad desde el Consejo de Seguridad, uno de esos 5, ¿no?, que está compuesto por Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, de generar acciones concretas. Entonces, esos 5 que tienen los poderes de veto van vetando las acciones de unos a otros, y eso va aumentando. Y bueno, el régimen israelí se dio cuenta que decían, bueno, podemos seguir matando gente, que el mundo nos va a seguir mirando, pero nadie va a hacer nada al respecto, porque la estructura de victimización que ellos tienen, de que cuando se señala los crímenes de Israel, aplicarle el protocolo de decir, entonces sos antisemita, ha penetrado en miles y millones de comunicadores, en miles y millones de artistas, que para mí es una de las partes más tristes de todo esto. Si no, díganme ustedes, ¿qué artista de los que puede llenar un teatro, vamos a decirlo en esos términos, se está pronunciando abiertamente y es parte de la campaña palestina? O sea, yo que voy a todas las marchas para cubrir o como militante de la causa, los artistas que están siempre son los mismos y no pertenecen a los circuitos comerciales de la cultura o el arte, porque ellos inmediatamente serían dejados afuera. Y entonces pasa lo mismo que con los periodistas. El periodista que señale a Israel queda fuera del circuito comercial de la comunicación. El artista que señale a Israel queda fuera del circuito y te invisibilizan. Entonces Israel se dio cuenta que esa estrategia les funcionó, que podían seguir, y que, bueno, en este contexto que estamos viviendo, sumaron a el Líbano, que por lo que habían sido las acciones de la resistencia de Hezbollah en el sur, intentaron primero entrar por tierra, fracasaron,
y usaron como siempre la cobarde distancia de los bombardeos, incluso contra su capital, Beirut, que es un país que también está bloqueado económicamente. Y no es casual que el día que pidieron la tregua de alto el fuego, no pasaron ni 24 horas que estos grupos terroristas takfiríes entraron a la ciudad de Alepo, porque es la misma gente que necesita enfocarse en un centro específico de lo que es el asedio contra el mundo árabe. Así que, bueno, son momentos muy duros, pero que evidentemente es importante reflexionar en esta época del año. Seba, y en ese sentido, también cómo ha jugado los roles de los gigantes en este año, ¿no? Estados Unidos, hemos tenido un Biden que ha financiado, que ha continuado una línea de financiamiento de la guerra en la región. Tenemos obviamente a Rusia con el conflicto Ucrania y también, bueno, a China tratando de ser mediador, podríamos decir. ¿Cómo han jugado esos tres en este año, en este 2024? Bueno, cada uno en su contexto de decisiones internas. Esto quiere decir, Biden está de salida, entonces, bueno, él está tomando decisiones para dejarle el terreno empantanado a Trump, porque Trump se ha mostrado abiertamente no solamente de una escalada, sino de una resolución pacífica del conflicto, que en definitiva son las agresiones de la OTAN puestas en territorio ucraniano en contra del pueblo y la cultura de la Federación Rusa, que lo vimos desde el golpe del Euromaidán en el año 2014. Y entonces la utilización de estos nuevos misiles balísticos, tanto los ATACMS, que tienen unos 300 kilómetros de alcance, no son los Orishnik rusos, los Orishnik tienen 3.000, pero los ATACMS, bueno, son misiles balísticos de cierta potencia. Lo vimos en esta semana misma que estamos hablando, atacar el aeropuerto militar de la ciudad de Rostov del Don, lo que desde nuestra perspectiva de análisis es una agresión que intenta generar la respuesta de Moscú y que esa escalada pueda generar un punto de no retorno o no salida para Donald Trump. Entonces son prácticamente acciones terroristas, vamos a decirlo. Y en cambio, Rusia y China están en las antípodas por el gran respaldo que tiene Xi, ni hablar en China, pero también hay que recordar que Putin fue reelecto por una amplísima mayoría y que entonces ellos no tienen que tomar ningún tipo de acción desesperada porque las decisiones políticas que requiere el campo militar, ellos tienen unos tiempos diferentes porque tienen el respaldo de su propia población. Y en ese sentido creo que queda bastante claro que están puestas las energías en la recuperación completa, por lo menos del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, de Gerson, de Zaporizhia, y el mantenimiento de Crimea, que ya es parte de la Federación Rusa otra vez desde el año 2014. ¿Ves posible que en este verano que se nos viene a nosotros, ¿no? en esta región del mundo, se termine la guerra Rusia-Ucrania? ¿Hay una posibilidad de eso? ¿O cómo crees que puede continuar esto ante la asunción de Trump principalmente? Sí, hacen falta una serie de protocolos. El problema es que la figura en sí de Zelensky, lo hemos charlado alguna vez con ustedes, no es un presidente real, es una creación de ficción. Sí. Entonces, el proceso normal de los personajes de ficción, para recordarle a la gente que nos escucha acá en Radio Trinchera también, esto no es metafórico, es real. O sea, Zelensky no tenía ni vinculación con la política, era un actor de reparto bastante malo. Hicieron una serie para HBO en donde él actuaba que era presidente. Y bueno, como ni siquiera tenía un partido político, le tuvieron que poner el nombre de su frente electoral al nombre de la serie, el nombre de la serie que se llama El Servidor del Pueblo, y ganó con el 80%. Ese personaje de ficción que fue el presidente de Ucrania, terminó su mandato en mayo del 2023. Constitucionalmente, Ucrania está sin presidente desde el mes de mayo. Entonces, Biden intentó mantenerlo artificialmente para seguir llevando adelante las políticas del Pentágono. Pero yo creo que el proceso próximo sería, una vez que asuma Trump, un llamado a elecciones en Ucrania, que evidencie esa gran mentira de que los ucranianos respaldaban
digamos, la presidencia de Zelensky. En cuanto se dieron cuenta de lo que se trataba esto, intentaron reaccionar, pero no fue fácil tampoco, porque ya había una ley marcial que se llevaba a todo el mundo al frente. O sea, lo que le ha pasado a Ucrania es una gran tragedia, y créanme que yo que estuve allá, para los rusos también es una gran tragedia la pérdida de vidas ucranianas. O sea, créanme esto porque ellos lo padecen. Los ucranianos son sus hermanos, ellos lo ven prácticamente como una guerra civil, pero entienden de que si los intereses de ellos están vinculados a la OTAN, van a hacer lo que haga falta para que ese germen del fascismo que resurge en Kiev, como existió durante la Segunda Guerra Mundial, no ponga en peligro a la Federación Rusa, que en la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, como ellos le llaman, perdieron 26 millones de personas. Entonces, ni siquiera Rusia ha podido recuperar esa población todavía. Seba, por mi parte, una última. Vos venías nombrando en la charla mucho el armamento bélico, el despliegue que ha ocurrido en este año. ¿Cómo ves también el desarrollo tecnológico bélico a lo largo de este año y también de cara a un futuro en una escalada de violencia donde se aplique también esa avanzada tecnológica para la guerra? Sí, hemos visto escenarios nuevos, cada vez más contundentes, en donde el esquema aquel de la década del 80 del soldado fuerte que corría por las praderas con una ametralladora, ya queda absolutamente obsoleto. Evidentemente estamos ante una guerra vinculada a la tecnología de los drones, que han sido tremendamente efectivos, incluso frente a grandes instrumentos militares como pueden llegar a ser los tanques. Es muy difícil que un tanque, por más tecnología que tenga, pueda tener una defensa contra un dron que vale una mínima fracción de lo que vale ese tanque. Entonces, Occidente intentó meter los tanques Abrams de Estados Unidos, los Leopards alemanes, y nada de eso generó ningún tipo de diferencia en el terreno. Así es que, bueno, evidentemente hay muchos países que están tomando nota del desarrollo de estas nuevas tecnologías, y bueno, creo que hay un antes y un después de lo que es el conflicto en territorio ucraniano, y de alguna manera vemos expandir esas estrategias militares en este contexto también hacia Asia Occidental. Seba, por último, ya preguntarte, ¿dónde ponemos el ojo de cara al año siguiente? Incluso saliendo un poco de Asia Occidental en términos de los conflictos que se vienen para este año, que vos crees que hay que estar atentos. Venezuela. Venezuela es el país con el que Trump está obsesionado para generar el intento de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro, que tiene que asumir el próximo 10 de enero por la victoria electoral del 28 de julio. Y bueno, ellos van a tratar de resucitar a ese cadáver político que se llama González Urrutia, el mundo González Urrutia, para generar una especie de Guaidó 2.0, ¿no? Para ya los que no se acuerden de ese tipo que se dijo que era el presidente de Venezuela bajo un árbol. Esto es bastante parecido, pero son el tipo de excusas que ellos necesitan para generar acciones de desestabilización. El bloqueo que tiene Venezuela es feroz, ya son más de 1000 sanciones económicas. Creo que no hay país en el mundo que esté sufriendo lo que está sufriendo Venezuela en este contexto, y yo creo que la opción de incursiones militares como las intentaron ya en el pasado pueden estar puestas sobre la mesa, y por eso estamos viendo algunos movimientos que nos llaman la atención, militares estadounidenses, por ejemplo, en lugares como Trinidad y Tobago. Seba, gracias por el tiempo, por el análisis muy claro, así que te agradecemos y te mandamos un saludo muy grande. Gracias, Mati y Delfina. Saludos para ustedes, para todos los compas de Radio Trinchera, que tengan un gran año. Igualmente, una felices fiestas y un gran año para Sebastián Salgado, periodista, corresponsal de guerra y analista internacional, amigo de la casa de Trinchera y de Marcha de Gigantes hace años ya en esta 11ª, dijimos, temporada. 11ª, si no me fallan las cuentas, es 11ª temporada. Programa número 40 del año. Así es. Y el último de este 2024. Obviamente habrá Marcha de Gigantes para rato en el 2025 porque el mundo no nos da descanso. Así que el que se quiera bajar del barco, imposible. De hecho, está abierta la convocatoria. Así es. Está abierta la convocatoria para el 2025. Abre el casting. Marcha de Gigantes. Marcha de Gigantes se expande. Sí. Yo les recomiendo que se queden para ver hasta el final del programa. A ver si decimos a dónde mandar su video. Así es, 11:45 ya de la mañana. Separamos y regresamos con el último tramo de este programa.
11:45 de la mañana, ya 15 minutos nos separan del mediodía y vamos con lo último de... Nos está saliendo mejor de lo que pensé, Mati Marchi. ¿En serio? Nos tenía... A ver, estuvimos... No tenía poca fe. Pero hacemos radio todos los días. Bueno, pero sabemos que Marcha Gigantes es... Bueno. Esta silla es de Nico Sanpedro, Esta eso sí, se sabe. tiene el olor. La oyenta no. Vos sabés No, que llega el pero- último minuto del programa y yo me transformo. Pero uno piensa en Marcha... Sí, compórtate, estamos en Marcha Gigantes. Estamos en Marcha Gigantes. Esto no es doblar la campana, Sí. Mati Marchi, compórtate. Bueno, me calmo. Me calmo. Dice Marta, tantas temporadas tienen para un libro. La verdad que sí. Sí. El libro de Nico Sanpedro. Y Nico Sanpedro debe tener gran archivo guardado, porque él es Sí. de acumular archivos. Yo he escuchado audios de columnas de Marcha Gigantes Sí. del 2016. Bueno, recordemos cuando estuvimos con el juicio de EMI, que estábamos haciendo radio. Están ahí. las columnas de EMI. Estaban las columnas de EMI, que participó de Marcha de Gigantes. Emilio Camaita Curi. Emilio Camaita Curi, quien pone el nombre a este estudio, ¿no? Y Nico tiene archivo guardado, Sí, así sí, que sí. puede ir soltándolo y ir haciendo Largan los flashback. archivos. Así es. Larga las actas, Nico Sanpedro. Larga las actas, Nico Sanpedro. Pero bueno, ya nos metemos en el último tramo de este programa, Lo último. que vamos a hablar de también alguien y un país que estuvo rondando en los diferentes diálogos que fuimos teniendo durante este programa, que es Argentina, y también nombrar a él su protagonista, porque hablábamos recién del actor de Ucrania y podemos hablar del panelista de Argentina, Sí. que es Javier Milei. Sí, que nos ha dado mucho Nos contenido ha a dado nivel mucho. internacional. Sabemos que Argentina no tiene, esto lo vamos a hablar en términos serios, Argentina no tiene una verdadera política internacional hace décadas, ya que los movimientos en la Cancillería se dan como un carguito más. Echamos durante el gobierno de Alberto Fernández a un canciller mientras estaba en viaje hacia un país, lo cambiaron por otro. Digo, no hay una política externa que, digamos, responda a intereses concretos, mucho menos soberanos en la Argentina. Con Javier Milei dijimos, bueno, a ver por dónde va este muchacho que juraba nunca vincularse con comunistas, juraba, bueno... Juraba muchas cosas. le juraba honor a Estados Unidos e Israel. Digamos, él dijo, yo me voy a alinear estrictamente con Estados Unidos y con Israel. No voy a comerciar con Lula da Silva, no voy a comerciar con China, no voy a comerciar con Brasil, con Venezuela, ni con los países del eje del mal. Eso dijo Javier Milei en campaña. Sí. Y tenemos un recordatorio de lo que dijo Javier Milei en campaña con un par de cambios que dio Sí. a último momento, cuando vio que quizás estamos en un mundo que ya no es el mundo del 1991, cuando caía el muro de Berlín y todo se alineaba atrás de los Estados Unidos. Ya no estamos en ese mundo unipolar, estamos en una transición, eso lo venimos hablando en Marcha Gigante a lo largo de todo el año, y Argentina es un país no protagónico, pero es importante en este reacomodamiento Sí. del orden mundial, porque no solo tenemos gran parte de las commodities, sino porque además tenemos un país muy amplio con grandes bienes estratégicos, con presencia británica en nuestras Islas Malvinas, con presencia estadounidense en distintos, digamos, enjambres del Estado y de la política, digamos, más del establishment, y ni hablar de, bueno, los grandes capitales que juegan también, tanto a nivel internacional como grandes capitales que tienen presencia en el país. Digamos, no es menor lo que Argentina juega en este tablero mundial. Y Milei lo tuvo que aprender un poquito a los tumbos. A los tumbos. A los tumbos y la diferencia entre el hacer y el decir. Así que vemos el primer video que tenemos para recordar el paso de Milei en este año en términos de política internacional. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, no Esto campaña. ¿cerrarías las relaciones de Argentina 2023 con este China? video, sí. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Mucho, mucho más tarde. No China, tanto. yo me sorprendí muy gratamente con China. Sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Son humanos los chinos. Además, Suerte. sí, además, Qué suerte. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque Como ellos Jabo. no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. O sea, Bueno, y ya es algo bueno. Jabo, casi como que es lo que China Sí. viene diciendo hace décadas, desde que empezó esta nueva transición y este crecimiento a nivel mundial. Yo quiero comerciar,
Lo mío es generar infraestructura para poder llevarme lo que necesito para poder hacer potencia a mi país y no los voy a molestar con nada. ¿Qué dice Javier Milei? Yo me alineo con Estados Unidos, con Israel, los países que ponen mayor cantidad de condicionamientos a la hora de incluso prestarte 3 pesos para pagar una fruta, no sé. Recordemos que este año en Argentina muchos inversiones que tenía China en la región se vieron retrasadas, pausadas también por esta vinculación Argentina-China. Lo hablábamos un poco con María Fe también, por ejemplo, en el Perú, donde el puerto llevó a instancias judiciales en la construcción. Entonces, Argentina no se ha corrido de esa línea tampoco, pero de a poquito. Bueno, también, por ejemplo, para hablar de los condicionamientos que ha puesto Argentina sobre el exterior en países, lo que es la licitación del mal llamado hidrovía. Dentro de las licitaciones, el reglamento, han prohibido que empresas de estados extranjeros puedan licitar. Por ejemplo, ahí corriendo a empresas estatales como China de la posibilidad de entrar en la región. Sí. Obviamente una apertura limitada que tiene Argentina a las relaciones con China, porque no deja de estar en manos del país, o por lo menos su política exterior, de un dogmático anarcoliberal como Javier Milei, que por ejemplo echó una patada a la canciller, porque no podemos hacer este balance sin recordarla a ella, la princesa Diana Mondino. Ella. Que, fue echada, acá hemos hablado mucho de ella a lo largo del año, fue expulsada por votar a favor de Cuba en una votación en la cual todos los países del mundo votaron a favor, o casi todos menos Estados Unidos e Israel, a favor de Cuba en contra de las sanciones a este país, algo que cuando sale Mondino se vio también muy claro con las votaciones que empezó a tener la Argentina a nivel internacional, en contra incluso en la ONU de políticas en contra de la violencia digital contra las mujeres, digamos. Se fue hacia, con Gerardo Werstein, el nuevo y el actual canciller, una política totalmente dogmática, anti-Agenda 2030, que ya igualmente podía mover destello de ello cuando, por ejemplo, arrancamos el año con una Argentina que decide quedar por fuera de los BRICS, que ahí es quizás la noticia del ámbito internacional que va a luego marcar, si se quiere, o que dejó en claro que lo que Javier Milei decía no eran promesas exageradas de campaña, sino que verdaderamente estaba dispuesto a tomar decisiones del ámbito caprichoso personal, más allá de los beneficios económicos, porque todos sabemos que entrar a los BRICS hubiera sido una gran noticia para la economía argentina, porque, es un win-win. No hay lugar donde entrar a los BRICS era una mala jugada para el país, más que para aquellos que sobrecondicionan esta política exterior a las consideraciones ideológicas como Javier Milei. Así que un poco de eso se vivió en la política internacional, sumado, hablando de China, el mejor, quizás uno de los momentos más perlita del año, con Diana Mondino diciendo que los chinos son todos iguales y desatando un gran conflicto internacional. No, nombrabas a Gerardo Wertheim, sí. De cuando asume también, quien era en su momento embajador de Argentina a Estados Unidos, durante el gobierno Milei que estamos hablando, que todo el movimiento de Mondino Gerardo se da también en las vísperas del triunfo de Trump. Sí. Y donde traen a quien era embajador de Estados Unidos a encabezar la Cancillería, que también ha sido clave en el año de Milei, su manifiesta necesidad y también manifestación de que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos, sobre todo con la vinculación, no tanto ideológica podríamos decir, sino sobre todo la necesidad de este gobierno de el desembolso del FMI, de la deuda, del faltante de esos 20 millones. Entonces, también ha sido protagonista esa relación de Milei yendo a Estados Unidos a ciertos mitines donde se encontraba con él y hablaba, y en ese sentido también la necesidad de profundizar esa vinculación con Estados Unidos. Totalmente. Lo vimos obviamente a Javier Milei bailando con empresarios, lo vimos a Javier Milei haciéndose chistoso, viajando casi una decena de veces a los Estados Unidos para charlas de la agenda conservadora internacional, que también son parte de la geopolítica que ha decidido el país, porque la decisión fue alinearse con no solo Estados Unidos y Israel en términos de la agenda, sino en concretamente formar parte de un grupo de países, incluso muchos de ellos marginales o con figuras que ni siquiera son presidentes o referentes en sus propios países, en los cuales se discute cómo vuelve la agenda conservadora en contra de una agenda 2030 que sería la que está ganando el marxismo cultural en el mundo, ¿no? Pero fue parte de la agenda internacional porque Javier Milei se la pasó viajando a las conferencias de la CEPAC, una de ellas incluso realizada acá en la República Argentina, pero se
fue a Brasil, se fue a Estados Unidos, allí estuvo con empresarios, estuvo incluso con Donald Trump poco antes de que triunfe, así que fue parte también, ¿no?, de la agenda geopolítica del país, a diferencia quizás de otros momentos donde la agenda regional ocupaba un lugar mucho más central. Bueno, recién se escapaba, ahora sí la podemos poner. Ahí lo tenemos. Esto que fue uno de los, podríamos marcar en términos de los hechos del año. Se volvió a juntar con comunistas, Javier Claro. Milei. El hecho del G20, que lo hablamos. No me parece. Lo hablamos un poco con María Fe, porque Xi Jinping en la precuela de esto estuvo en Perú y después va a el Brasil, donde Brasil recibe y es Lula ¿cómo se dice? El anfitrión de este encuentro del G20, donde no solo nuclea a los 20 países, pongamos entre comillas, más poderosos del mundo, más económicamente más grandes, sino también otros países y también empresarios, donde se encontraron y bueno, nos dejó estas perlitas como la foto de Lula con todos los presidentes que vemos ahí, sonriente, y en el centro con Javier Milei, que su enemistad, también lo vimos en el encuentro del Mercosur que sucedió hace unas semanas, Sí. Es más que clara. Sí, digamos que, bueno, ahí vemos muy claramente la cara Sí. de Lula. Es la única foto en la que tiene cara de ojete, por decirlo en un lindo francés, es con Javier Milei, y el resto, bueno, igual Lula, ¿cuánto vas a sonreír, viste, con Macron? Tanto Sí. vas a sonreír. Tendríamos que haber sumado la foto en el Amazonas, los dos. Pasa que es un balance argentino. Claro, pero... Quedó Arafo esa, pero la Pero- foto de Lula da Silva va saltando en el Amazonas con Manuel Macron, bueno. Pero bueno, sí, la cara ahí la teníamos, merecía también por parte de Javier Milei, que ha desatado enormes insultos durante el año en contra del mandatario brasilero, al igual que con otros, ¿no? Sí. Le ha dicho terrorista, guerrillero, comunista a Gustavo Petro, ha lanzado insultos contra Evo Morales, contra Nicolás Maduro, ni hablar, así que, bueno, lo hemos tenido ahí al presidente dejándonos muy bien parados en el mundo. Voy a traer un momento que escapa a Milei también, para escaparle un poco a Milei, que fue la visita de Karina Milei a la embajada francesa durante los festejos de Enzo Fernández. ¡Qué desastre! Donde Villarroel sale a defender a los jugadores argentinos por la canción, y Karina tuvimos ese prime time de la noche donde Karina Milei en este momento está en la embajada de Francia pidiendo disculpas por lo que dijo la vicepresidenta. Que ahí ya se veía un poco el quiebre del gobierno nacional con su vicepresidenta, ¿no? Con Sí, Villarroel. y que los conflictos internacionales no han sido, digamos, en gran medida o en la mayoría de los casos, verdaderamente por problemáticas, digamos, en el ámbito de, por ejemplo, no se peleó la Argentina por que Gran Bretaña en las Malvinas nos chupó 20 millas de agua, no, por eso no se peleó porque ingresaron al río de Paraná un montón de estadounidenses que, bueno, estuvieron ahí y están ahí como parte de, preparamientos, de operativos. Eso no importa, con eso no nos peleamos con Francia porque la vicepresidenta decidió bancar a un jugador de fútbol en sus insultos a los franceses, o porque, por ejemplo, a Javier Milei se le ocurrió que era buena idea tratar de corrupto al presidente de España y a su mujer sin que haya, la verdad, que información certera o una condena firme. Así que los conflictos internacionales que ha tenido la Argentina en gran medida han sido más por malos manejos y por el deseo, ¿no? Y por el capricho del presidente, que por verdaderamente ponernos a pelear con aquellos que disputan los intereses. Y además, como tuvo tiempo de sobra el presidente Javier Milei, se tuvo su paseo hermoso en este año, porque fue este año, si alguno se olvidaba, por su preciado Israel. Sí. Obviamente Recordemos. tuvo tiempo para hacerse el judío, porque es eso, ¿no? Él un día dijo, hola, hoy soy judío. Voy a ser el primer presidente judío de la Argentina. Pero bueno, no sé si están así. Pero bueno, se fue a llorar al Muro de los Lamentos. Lo vemos. Gran momento de este año. Ay, por favor. Esto fue este año. Pasaron muchas cosas. Lloró. Se abrazó con su rabino. Se corrió un poco de agenda la religiosidad que intentó instalar el presidente. Criticada También por me ambos parece- lados, porque sí. me parece que ha salido gran parte de la comunidad judía a decir, bueno, termina siendo perjudicial porque este presidente, con los dichos que tiene y con esta práctica, digamos, medio exagerada que está teniendo, termina por impulsar un discurso antisemita, y otros diciendo, bueno, que no meta, realmente, que no haga ridiculeces, chicos. Sí. Me hace acordar mucho, nada que ver, a Casi Ángeles todo esto.
¿Por qué? ¿No te acordás los videos de Casi Ángeles cuando visitaban Israel? Casi Ángeles, Cris Morena es muy famosa en Israel, puede ser. Sí, me hizo acordar a tu sentido y también recordaba que no solo fue conflictos este año. Sí. También hubo... ¿Amoríos? No, amoríos no. Bueno, tal vez ahora en Italia no sé qué está pasando. Con Giorgia Meloni. Con Giorgia Meloni, y se dieron pero un abrazo muy fuerte y no estaba reconciliaciones Karina. hubo del ¿Con señor Francisco con el señor Milei. Bueno, se reconciliaron un poco este año. Para. No sé si es una Y reconciliación. ya de pasar de ser al maligno Bueno. a encontrarse y darse una especie de abrazo. Ok, está bien. Sí, es verdad Hubo que reconciliaciones también. reculó bastante. En esto de China también, Sí. con el Vaticano mejoró su vinculación. No sé cómo estará ahora con lo que sucedió estas semanas de el Jesús palestino. Sí, Jesús en el pesebre con el- una califa, ¿no? No sé qué habrá. Milei no se pronunció al respecto, no sé qué estará pensando, pero hubo una reconciliación con el Vaticano por parte de nuestro presidente, en algún punto. Bueno, reculó bastante en chacleta, podemos decir, Sí. Javier Milei, en términos de la política internacional a lo largo Pero algo a del destacar, año. que lo traías vos, y hay que remarcar, y acá en Marcha Gigante y en Trinchera lo hemos hablado durante todo el año, es su vinculación o su no reclamo constante con la ocupación de Inglaterra en nuestras Islas Malvinas. Ah, eso quedó fuera de agenda. No hubo tiempo para No tanto. hubo tiempo para nada, pero bueno, pero no es lo que sucedió solamente, por ejemplo, en la última semana, la visita del embajador de Estados Unidos en Chile en las Islas Malvinas, hablando de profundizar la vinculación Inglaterra-China en nuestras islas, sino también, Chile. bueno... Inglaterra-Chile. Inglaterra-Chile, gracias Delphi. Sino también, bueno, lo que decía Delphi de la expansión de el territorio para pescar en las cercanías de las islas. Sí. Y en ese No, sentido, también haberlas nombrado y también la Falklands presencia, en- recordemos eso, como comenzó el año, la presencia del Comando Sur Sí. en la Antártida, con la visita con Milei también. O sea, Sí. ha sucedido en términos de nuestra soberanía territorial en vinculación tanto con Estados Unidos como Inglaterra, un retroceso para nosotros, un avance para ellos. Sí, y tenemos respuestas, Sí. un poco de lo que espera la ahuyentada de Marcha de Gigantes para el 2025. Recuerden, tienen los últimos minutos para participar. Nos vamos a estirar unos minutitos Sí, nada No más. hay mochila bandera hoy, ya la anunciamos. No hay mochila bandera, vamos a aprovechar. Aprovechamos y nos estiramos un poco más. Dijo para Male saber. que nos quedemos hasta la 1 tranqui, que no hay problema. Pulgar arriba de Malena, vayan. More no quiere. Tienen los últimos minutos para ponernos en el chat qué opinan. ¿Qué puede pasar en este 2025 mientras nosotros no estemos? Hasta marzo, que volvemos, aunque obviamente van a escuchar al equipo de Marcha de Gigantes en Sí. la programación de verano desde el 13 de enero, Anunciamos. acá en Radio Trinchera. Sí. Nicolás San Pedro durante la programación de verano ya se comprometió en hacer columnas de política internacional. Bueno, ahí está, porque va a pasar de todo en este Claro, 2025. Así que no lo vamos a dejar 3 meses sin lo que hablamos en Marcha de Gigantes. Desde ya, pero bueno, ¿qué espera nuestra oyentada? Por acá dice, vendemos la Patagonia. Bueno. La rifamos, capaz, tal vez la entregamos más que venderla. Sí. Tal vez no sacamos ni un peso. Si Patricia Burrich dijo que cambiemos Sí. las Malvinas por un par de vacunas, yo creo que la Patagonia te la cambian por unos morlacos. Por acá dice, se muere Elon Musk. Bien, bueno. Ojalá lo maten. Bueno, venimos en una sedilla de CEOs que... En una de esas caen la volteada. ¿De Sí. quién te dice? Nada, absolutamente nada positivo para el pueblo. Ah. Bueno, qué pesimismo. Pongámosle bueno, igual No después de creo este que no, programa... no creo que no pase nada. No, algo va a pasar. Cosas van a pasar ¿Positivo? segura. Después que sea positivo para los pueblos libres del Depende mundo. de qué pueblo. Ah, libre, ya agregaste un... Depende de qué pueblo. Para los pueblos igual no están pasando cosas buenas en general. general. O sea, porque incluso los pueblos de las potencias mundiales, o sea, habrá que destacar quizás, no sé, el pueblo norcoreano, pueblo chino, el pueblo, no sé, está complicado. Bueno, el proceso revolucionario en Sahel es, por ejemplo, algo Bueno, positivo para los pueblos. Veremos sí. cómo desemboca también y cómo avanza Sí. también. Es todo en veremos. 4 bombitas nos ponen por acá en el Instagram. ¿4 nomás va a haber el año que viene? Yo pensé 4 que más. bombitas. A ver. No. 4 bombitas. Nos ponen por acá mucha guerra, imagino Sí. que querrá decir. No sé en el mundo, pero el que guiona la historia de este país, que se calme por lo menos estos 2 meses. Lo dudo. Lo dudo. Y yo puse lo que para mí es lo que va a pasar ahora en este tiempito pronto, que es Trump poniéndole fin o iniciando el fin de la guerra de Ucrania. Veremos. ¿Vos? ¿Qué Yo opinás? que creo que va a pasar en este verano. ¿Qué puede llegar a pasar? Uy, es buena. No. Me tiran cosas por el oído que no puedo reproducir. Preguntaron. No, para mí, vuelvo al principio del programa. Se va a profundizar la inclusión de más países del África que se sumen a
a este proceso revolucionario que está sucediendo. Ay, qué optimista, Mati. Y yo voy a tirar una optimista ya entre Está tantas bueno, está bien. bombas, que bombas me imagino que no va a faltar en África, pero para bombas buenas. Bien, y probablemente veamos una profundización de la presencia violenta e injerencista del imperialismo yanqui en nuestra América, porque, bueno, ya lo hemos hablado a lo largo de todo el programa, crece el multipolarismo, crece un nuevo orden mundial y en esta línea lo que vemos es que Estados Unidos va a redoblar sus esfuerzos por consolidar lo que ellos consideran el patio trasero de su país, que no es ni más ni menos que nuestra región al sur del río Bravo. Así es. Bien, Delphi, Vamos a dejarle una buena más a la gente, que es quien ganó el premio de la comunidad trinchera de este último programa de Marcha de Gigantes, que se ganaba, yo me equivoqué al principio del programa, no se ganaba un menú de Morphy vegano, sino que se Pizzería ganaba Popular. una pizza de Pizzería Popular, un premiazo para hornear. ¿2 pizzas? ¡Goyo Grasso! Goyo Grasso. Una pizza. Una pizza de Pizzería Popular. Muy bien, Goyo. Un aplauso Que fuiste ganador. para Goyo Grasso, que tuvo suerte, porque el otro día pensó que había ganado y no había ganado. Y bueno. Hubo un error, entonces, bueno, el azar, porque ahí vieron que ese azar verdaderamente se lo recompuso. ¿Querés que sonriamos para ¿Querés la que sonriamos foto? para la foto, More Leopardo? Sonreímos. Ahí está, estamos sacando una foto. perfecto, nos Gracias, sacaron More una Leopardo. foto, porque si no te saca foto hablando y uno queda Sí. todo ahí como... Así es. Esperemos que mande... Y ahora mete selfie. Y ahora va a sacar una selfie. Saca una selfie. Saca Saca una selfie. selfie. Esperamos que Nico Sanpedro y Miranda Cerda Campano manden también su fotito y los agregamos No ahí. mandaron audio nada, ¿no? Que yo... Recién se están Me despertando, parece que capaz. Miranda está abriendo los ojos. Ah, bien. Bueno. Me gusta este optimismo de Mati Marchi, dice Nico Sanpedro. Eso... Aguante Mati Marchi. Bueno, lo hemos hecho. Lo hemos hecho, lo hemos logrado. Hemos sostenido este doblan los gigantes. Estamos bien, Delphi. Siempre tememos cuando no está Nico. Siempre pensamos que no podíamos. Y pudimos. Y pudimos. Igual le mandamos un saludo Sí. y lo esperamos acá para la temporada 2025. Claro, que ahora no se piense que puede No, faltar Nicolás cuando Sanpedro. quiera. Porque ahora empieza el que no, yo empiezo a faltar más seguido. Total, pueden hacer el programa cuando no No están. hay chance, No hay chance, Nico. No hay A chance. Milei le dan la ciudadanía italiana y se queda allá, ojalá. ¿Le dieron la ciudadanía? Eso ¿ya se la dieron? ¿Ya se la dieron? Sí, ayer Meloni le dio la ciudadanía italiana. Y hay un video con la lluvia, ellos dos muy románticos, todo. Que se case con Giorgia Meloni y que se queden por allá. No es mala, ¿eh? Que No no es mala. moleste Que sea más. su problema y no el nuestro. Problema para los italianos. Así es. Ahora sí, ¿nos despedimos? Sí, dale. Hasta el año que viene. Hasta el año Oficialmente, que viene. Ayer nos despedimos, pero ahora nos despedimos de Hasta el nuevo. año que viene. Felices fiestas a todos ustedes que están del otro lado. Con esto, con este preciso instante en el que se apague la cámara, ¿Mandaron foto? En el preciso momento en el que se apague la cámara, termina la programación 2024 de Radio Trinchera, porque lo decíamos recién, hoy no hay mochila y bandera, así que en cuanto se apague el Trinchera TV, ustedes prenden el celular, se conectan a @Radio Trinchera en el Instagram, @radio_trinchera en el Twitter, y entonces están al día con nuestras noticias, con nuestra información y con todo lo que vamos a seguir publicando en redes sociales. Y ya saben, el 13 de enero nos reencontramos aquí en Radio Trinchera. Mira esta foto. No. Demasiada paz hay en esa foto. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí Le se mandamos un ahí, saludo. ahí se van los conductores. Ah, estábamos atrás nosotros, mirá. Ay, mira. Qué lindo. Vamos a posar de vuelta. Ahí Listo. está. Esa fue la captura de pantalla. Listo. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Hasta el 2025, ¿se ha dicho? Sí. Gracias, Delfina Benese. Gracias, Matías Marchi, por un gran año que hemos tenido este año en Radio Trinchera. Gracias a todos los que escucharon, no solo Doblan los Gigantes, sino toda la programación de Radio Trinchera. Gracias a More Leopardo, que estuvo en la producción, a Male Manes, que está en los controles. Bueno, Mati Marchi y Delphi Benese en la conducción, Nico Sanpedro, Miranda Cerda Campana, haciendo también todo este año posible. Nos reencontramos en el 2025, el 13 de enero, acá, firme junto al pueblo. Nos reencontramos el 2025, 13 de enero arranca la programación de verano. Se pueden sumar si quieren, recuerden, está Nos ahí. escriben, sí. Nos escriben y se suman si quieren hacer radio o redacción este verano. Felices fiestas para todos y nos reencontramos el año que viene. Y por una Navidad y una Sin presos fiesta políticos. sin presos políticos y con menos guerras y pueblos más felices.